İnsanın ailesine rağmen mutlu olması mümkün mü? Ömrümün sonuna kadar senden başka kimseye seni seviyorum demeyeceğime yemin ediyorum. Benim için, ailen için. Başka kimse bizim yüzümüzden zarar görmesin. Seni ölene kadar seveceğimi unutma. Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Por qué se casaron Seiran y Sinan? ¿O es este matrimonio falso? ¿Es Abidin realmente uno de los Korhan? ¿Y de quién es hijo Abidin? ¿Cuáles son los detalles impactantes que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen el amor de Seiran y Ferit deben comenzar de nuevo. No olvides darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, la serie Yali Kapkini terminó con un episodio en el que poco a poco se fueron revelando algunos de los secretos que estábamos esperando con impaciencia. La boda de Seiran y Sinan en la última escena sorprendió a todos. Incluso más que este incidente, el secreto de que Abidin fuera Korhan sorprendió mucho a la audiencia. Antes de entrar en el detalle de estas cuestiones, no nos equivocamos en muchos de los análisis que hicimos respecto a este apartado anterior. Al principio dijimos que en este último episodio regresaríamos 2 años atrás, así aprenderíamos por qué Seiran y Ferit rompieron, cómo se conocieron Seiran y Sinan, cómo comenzó la historia de Sinan e incluso que Sinan fue tratado como Seiran. Hemos visto que lo que dijimos era cierto a partir de este último episodio. Asimismo, no olvides estar atento para ver los análisis más precisos y de mayor calidad en nuestros próximos vídeos. Pero aparte de esto, lanzamos la verdadera bomba sobre Abidin. Entonces, ahora comienza la historia de Abidin, de quien hemos hecho videos muchas veces y dijo que eventualmente pasará a primer plano y que no debería ser uno de los personajes que realmente se queda en un segundo plano en la serie. Por supuesto, antes de este tema, hablemos de la boda de Seiran y Sinan. ¿Por qué Seiran y Sinan decidieron casarse de repente? De hecho, este incidente no es lo que parece. Entonces hay un evento diferente detrás de esto. Sinan se dio cuenta de que su madre no amaba a Seiran y le impediría casarse con ella e incluso le haría cosas malas a Seiran si fuera necesario. Por eso, en una escena donde abraza a su madre, dice que, si ella hace algo mal, nunca más la volverá a ver. Como la madre de Sinan, Ayla, no quería perder a su hijo, trató bien a Seiran. Aunque aprendimos mucho sobre el personaje de Sinan al principio, todavía no hemos aprendido el detrás de escena del evento que realmente necesitamos aprender. Entonces, ¿por qué Sinan empezó a recibir tratamiento como Seiran? La respuesta a esta pregunta se ha dado parcialmente. Su madre dijo que Sinan cayó en situaciones malas por culpa de una niña y luego su psicología se deterioró. Pero, ¿por qué le hizo pasar esta chica a Sinan? ¿Y qué pasó para que Sinan se pusiera tan mal que recibió tratamiento? Si pregunta por qué son importantes, las respuestas a estas preguntas son muy importantes para que podamos conocer a Sinan y saber qué hará en el futuro. Veamos si Sinan, que por ahora parece una persona común y corriente, será una persona diferente cuando se revelen las respuestas a estas preguntas. Aún más importante, ¿qué hará Sinan cuando pierda a Seiran? Comenzaremos a comprender las respuestas a estas preguntas con mayor claridad cuando veamos los próximos episodios. Ahora volvamos a la boda de Sinan y Seiran. La madre de Sinan, Ayla, visitó a Esme en las últimas escenas. Veremos qué pasa a continuación en esta escena y qué le dice Ayla a Esme en el nuevo episodio. Pero en esta escena, Ayla probablemente dirá palabras que pondrán a Esme en una situación difícil.
Para proteger completamente a Seiran de la ira de su madre, Sinan inmediatamente se ofreció a casarse con Seiran. A medida que Seiran recordaba gradualmente a Ferit, ella aceptó este matrimonio para no volver al pasado. Sin embargo, hay algo diferente en esta parte. En otras palabras, ni Sinan ni Seiran estaban dispuestos a casarse como en el primer episodio. En otras palabras, la boda se celebró rápidamente para salvar a Seiran de la madre de Sinan y evitar que Seiran regresara con Ferit. En esta parte, Seiran dijo que sí a este matrimonio porque Sinan era bueno para ella y no quería perder a Sinan. Sin embargo, creo que en esta parte ocurrirán eventos diferentes. Entonces existe la posibilidad de que este matrimonio sea falso. Cuando Seiran vea el verdadero rostro de Sinan, poco a poco comenzará a distanciarse de él. Incluso en este punto, seguirá reuniéndose con Ferit. Porque Seiran ayudó a Ferit en su momento más difícil y quizás en el momento en que los Korhan perderían por completo su poder. A cambio de la ayuda de Seiran, Ferit seguirá estando cerca de ella y en poco tiempo nos esperarán escenas de viajes sorpresa. Como las escenas imaginarias de Seiran y Ferit que vimos en el último episodio. La única diferencia será la versión real y más apasionada de esto. Al mismo tiempo, como dije, Seiran continuará ayudando en secreto a Ferit a dibujar de vez en cuando. De esta manera, poco a poco veremos un amor por los viajes más fuerte que antes. En este punto, tal vez podamos ver que Seiran y Ferit se convertirán en socios de la marca Korhan. Por supuesto, mientras ocurren estos acontecimientos, Sinan seguirá teniendo problemas con Seiran. De hecho, la madre de Sinan, Ayla, se asegurará personalmente de que estos problemas se produzcan. De esta forma, la relación entre Sinan y Seiran no será la misma que en los primeros episodios. De hecho, si recuerdas, vimos algo similar a esto en los eventos de Akin y Ankle la temporada pasada. Aunque Akin se llevaba bien con Seiran, los acontecimientos tomaron un rumbo completamente diferente cuando su tío y más tarde Mecide se involucraron. Ahora creo que el mismo escenario se aplicará a Sinan. Ayla y Mumtaz intentarán interponerse entre Seiran y Sinan. De hecho, en esta parte, el personaje del tío de Sinan, Mumtaz, hará movimientos que nos sorprenderán y pondrán a la familia Kantarsi en una situación muy difícil. Entonces, podemos decir que el caos comienza en la familia Kantarsi, de la que forma parte Seiran. Creo que la boda de Seiran y Sinan habrá iniciado este caos. Al final de esto, Ferit se dará cuenta de que Seiran está perjudicada y la salvará de esta familia. Porque la razón por la que Ferit no ha intervenido con Seiran hasta ahora es que cree que Seiran está feliz. En este punto, cuando Ferit vea que Seiran no está feliz, la salvará y un amor por Seiran más fuerte que antes nos estará esperando. Por supuesto, mientras estos acontecimientos avanzaban lentamente, la verdadera gran bomba fue Abidin convirtiéndose en Korhan. Más exactamente, podemos decir que fue el secreto que reveló a Abidin y Korhan. Porque los que siguen nuestro canal ya saben que esto lo explicamos en nuestros vídeos anteriores. De hecho, somos el canal que más suposiciones, predicciones y vídeos hace sobre este tema. De hecho, seguimos hablando de este tema desde el final de la temporada 1 hasta el final de la temporada 2 y evaluamos todas las posibilidades. Sin embargo, justo cuando perdimos la esperanza en este tema, finalmente explotó la gran bomba. Primero permítanme decir esto sobre este tema. Este es un tema que es realmente largo de explicar y tiene muchas conexiones. Por esta razón, discutiremos el tema de Abidin convirtiéndose en Korhan, como parte 1 en este vídeo y parte 2 en el siguiente vídeo. En este último episodio, escuchamos que Suna ya sabía que Abidin era Korhan e incluso se lo ocultó a todos. Dos cuestiones importantes nos confunden inmediatamente. Primero, ¿dónde se enteró de esto Sefki, con quien se reunió Suna? Y en segundo lugar, ¿cómo sabe esto Suna?
Es posible que la respuesta a esta pregunta haya estado oculta hace 2 años. Porque si Suna sabe esto, se casó con Abidin porque él es Korhan. Entonces, en todos los aspectos, Suna volvió a convertirse en la novia de los Korhan. Entonces, ¿de quién es hijo Abidin? O los hermanos Ferit y Abidin. Podrás encontrar temas como estos con todo detalle en el siguiente vídeo. Y a nuestro estilo. Entonces, al igual que en el incidente de Fazilet Korhan, resolveremos todos los misterios detrás de escena del incidente de Abidin que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Manténganse al tanto. Entonces, ¿cómo crees que Suna sabe que Abidin es Korhan? No olvide escribir su opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.